Una inundación intensa se desarrolla en la costa oeste, un evento inusual en todo Estados Unidos esta noche. En California, la lluvia implacable ha transformado vecindarios enteros en ríos en movimiento, arrastrando vehículos e inundando residencias en solo minutos. Mientras el oeste lidia con un diluvio, el medio oeste enfrenta una crisis distinta a medida que fisuras repentinas desgarran largos tramos de tierras de cultivo. Más al norte, Alaska permanece atrapada bajo una nevada implacable y récord. Además, en varios estados costeros, la fauna está abandonando sus territorios familiares como si presentieran algún fenómeno invisible a la percepción humana. Lo que perturba a millones no es el aislamiento de estos desastres, sino la alarmante sincronía con la que convergen estos eventos. Cuando tales patrones se alinean con tanta rapidez, exigen una atención inmediata y seria. Antes de continuar, los instamos a interactuar con este contenido dando me gusta a este vídeo, suscribiéndose a nuestro canal y manteniéndose conectados con nosotros. A lo largo de la soleada costa de California, la reciente lluvia provocó un espectáculo que pocos residentes habían presenciado en toda su vida. Lo que inicialmente comenzó como una precipitación constante y manejable se intensificó repentinamente en un aguacero torrencial e implacable, abrumando los desagües pluviales municipales y convirtiendo rápidamente avenidas enteras en rápidos y poderosos canales de agua. El agua inundó los vecindarios con una fuerza que se sintió profundamente antinatural, desalojando automóviles de las carreteras y sumergiendo casas enteras en cuestión de minutos. Esto no fue simplemente una tormenta pasajera, constituyó una invasión de lugares que la gente había considerado inherentemente seguros durante mucho tiempo. Lo que agravó la angustia causada por la inundación fue la magnitud del evento. Esta crisis no se limitó a una ciudad singular o un condado solitario, por el contrario, desde las regiones del norte de California hasta las vastas extensiones de Los Ángeles y San Diego, múltiples áreas quedaron simultáneamente engullidas por la creciente crecida del agua. El momento mismo de estos eventos concurrentes hizo extraordinariamente difícil descartarlos casualmente como mera coincidencia. Transmitió la clara impresión de que un sistema fundamental diseñado para gestionar el flujo del agua había experimentado un fallo completo y a nivel nacional en el mismo instante. A medida que la inundación escalaba, la propia tierra comenzó a ceder bajo la tensión. Las laderas, saturadas mucho más allá de su capacidad para absorber la humedad, cedieron sin previo aviso. Flujos torrenciales de lodo y escombros surgieron hacia abajo, sepultando avenidas bajo pies de tierra y sedimentos. Los puentes gimieron bajo la tensión, los conductos de drenaje se desbordaron, y manzanas enteras quedaron completamente aisladas a medida que las rutas de acceso cruciales desaparecían, bajo el colapso de la tierra. Estas fallas de infraestructura no se desarrollaron gradualmente, por el contrario, un colapso instigó al siguiente en una reacción en cadena rápida e imparable. Los ingenieros confirmaron más tarde la terrible sospecha que muchos albergaban: la infraestructura no falló únicamente debido al volumen de lluvia. Más bien, la lluvia torrencial actuó como un catalizador, exponiendo debilidades inherentes que se habían estado acumulando silenciosamente mucho antes de que alguien les prestara atención. Los sistemas diseñados hace décadas se enfrentaron repentinamente a condiciones ambientales que existían mucho más allá de sus parámetros de diseño originales. Residencias que alguna vez se consideraron completamente seguras demostraron de repente una vulnerabilidad alarmante. Las calles diseñadas para manejar con seguridad las tormentas estacionales típicas fueron completamente superadas. Los mapas de control de inundaciones, antes confiables, ya no reflejaban la peligrosa realidad sobre el terreno. La seguridad largamente sostenida de la fiabilidad se disolvió bajo la pura velocidad y el abrumador volumen del agua invasora. Sin embargo, la fase más alarmante de esta crisis en desarrollo surgió cuando las aguas de la inundación rompieron las barreras de la vida cotidiana. Escuelas, distritos comerciales bulliciosos y comunidades residenciales establecidas se encontraron sumergidas. Poblaciones enteras dentro de San José, Ventura, Santa Bárbara, Sacramento y la vasta extensión del condado de Los Ángeles se vieron obligadas a evacuaciones inmediatas, a menudo caóticas. Lugares que habían resistido con éxito innumerables tormentas pasadas ahora no ofrecían ninguna forma de protección. El miedo predominante no se derivaba exclusivamente de la destrucción visible. Surgía de la escalofriante comprensión de que las áreas etiquetadas como seguras solo lo eran bajo condiciones ambientales pasadas, condiciones que manifestamente ya no se sostenían.
Las escrituras han ofrecido advertencias durante mucho tiempo sobre momentos como estos, describiendo una época futura cuando el mar y sus olas rugirán con una intensidad sin precedentes. En el léxico de la profecía bíblica, esta imaginería no denota estrictamente los océanos sino la transgresión de límites establecidos, ya sean divisiones físicas, estructurales o simbólicas. Cuando el agua invade espacios reservados para la tierra, se representa no solo como un caso de caos, sino como una señal inconfundible que indica que una transición más significativa está en curso. Por lo tanto, surge una pregunta ineludible. Si el agua posee el poder de reclamar tal extensión de territorio con tanta rapidez, ¿qué otros aspectos fundamentales de nuestra realidad podrían estar al borde de cambiar a continuación? A través de la extensión del medio oeste estadounidense, la Tierra realizó una hazaña asombrosa totalmente inesperada por sus habitantes. Inicialmente, los residentes observaron grietas finas y aparentemente inocuas tejiéndose a través de los campos, líneas tan antinaturalmente rectas que sugerían un origen artificial. Las autoridades locales, siguiendo el protocolo establecido, atribuyeron estas señales iniciales a fenómenos familiares, simple saturación del suelo, hundimiento rutinario del terreno o patrones comunes de erosión. Sin embargo, en el transcurso de unas pocas horas, estas finas grietas se ensancharon dramáticamente. Las líneas rectas se convirtieron en rupturas profundas, y lo que comenzó como fisuras de unos pocos centímetros de profundidad se expandió en abismos de varios pies de ancho, extendiéndose a través de vastas tierras agrícolas con una precisión inquietante, casi matemática. Cuando las imágenes de drones descendieron, bajando cámaras sofisticadas y equipos de iluminación a estas grietas recién formadas, se documentó una observación aún más inquietante. Las fisuras no se estaban formando de manera errática, lo cual es característico de la fracturación típica del suelo. En cambio, mantenían caminos continuos e ininterrumpidos que se extendían a través de numerosas propiedades separadas. Algunas de estas rupturas se extendían por cientos de yardas, cortando campos, carreteras e incluso líneas de cerca de propiedades sin ninguna desviación, dando la aterradora impresión de que la tierra misma estaba siendo separada desde una fuente subyacente, en lugar de simplemente colapsar desde la superficie hacia abajo. Sin embargo, el shock más profundo estaba reservado para los geólogos que examinaron los estratos expuestos a lo largo de la tierra partida. Las paredes interiores de las fisuras exhibían una inusual suavidad en secciones específicas, en agudo contraste con la apariencia dentada y destrozada típicamente asociada con la rotura natural del suelo. Ciertos segmentos parecían meticulosamente moldeados, casi tallados, mostrando ángulos limpios y repetitivos que desafiaban totalmente la aleatoriedad inherente a la erosión geológica natural. Además, incrustados dentro de estas paredes recién reveladas había marcas distintas, patrones grabados en la piedra que no se correspondían con marcas de arado, daños por maquinaria pesada o ninguna textura geológica reconocible. Los expertos señalaron que estos símbolos, si es que se podía aplicar ese término, no se parecían a los petroglifos nativos americanos conocidos, inscripciones dejadas por los primeros colonos, evidencia de actividad minera o refuerzos estructurales. Eran demasiado consistentes, demasiado deliberados en su colocación y demasiado profundamente sellados dentro de las capas de tierra para ser considerados ocurrencias modernas. Igualmente desconcertante era la profundidad a la que se descubrieron estos patrones intrincados. Se encontraban a metros bajo la superficie, perfectamente conservados en capas compactadas que, en circunstancias normales, deberían haber permanecido sin perturbar durante siglos. No había túneles visibles, ni puntos de acceso, y absolutamente ninguna indicación de excavación humana previa. Todo sobre la estructura y colocación de las fisuras sugería que lo que sea que representaran estas marcas, fueron deliberadamente ocultadas, nunca destinadas a ser observadas por la generación actual, y quizás por ninguna generación posterior. En la narrativa de las Escrituras, la aparición del conocimiento oculto rara vez se atribuye al mero azar. Escritos sellados, cámaras subterráneas y señales ocultas aparecen constantemente durante las épocas de profunda transición, revelados solo cuando se cumple un tiempo predeterminado. El profeta Daniel habla de palabras que permanecen selladas hasta la era final, mientras que Isaías hace referencia a cosas profundas que son sacadas a la luz. Este mismo acto de desvelar no es aleatorio, está cronometrado, lo que obliga a una pregunta incómoda pero necesaria. Si la Tierra misma se abrió ahora para exponer estos secretos, ¿por qué este momento preciso? ¿Qué catalizador subyacente inició esta dramática revelación?
a medida que las fisuras del medio oeste se ensanchaban, dejando al descubierto lo que había estado oculto durante tanto tiempo. Una transformación paralela ya estaba en marcha más al norte. Este cambio se manifestó no a través de la violencia del colapso o la exposición de secretos, sino a través de una presión lenta, casi imperceptible. Antes de pasar al siguiente desarrollo, si siente que está ocurriendo un evento más profundo y significativo, lo alentamos a expresar esa conciencia en la sección de comentarios. La conciencia, la mayoría de las veces, precede a la verdadera comprensión. A través de las vastas regiones del sur y centro de Alaska, el fenómeno de la nieve no se caracterizó por tormentas discretas u oleadas medibles, simplemente se negó a dejar de descender. Día tras día implacable, nieve densa y cargada de humedad caía en volúmenes que la población local nunca antes había experimentado en su memoria colectiva. Calzadas que habían sido paladas a fondo antes del amanecer volvían a estar sepultadas bajo nueva nieve polvo a media mañana. Carreteras despejadas meticulosamente a la primera luz del día eran tragadas por nuevas mantas blancas al mediodía. Lo que los residentes comprendieron rápidamente fue escalofriante. Esto no era un sistema de tormentas temporal que pasaba, era una acumulación implacable y continua, construyéndose más rápido de lo que cualquier estructura comunitaria podría responder razonablemente. Los techos comenzaron a inclinarse dramáticamente bajo la intensa carga del peso acumulado. Árboles robustos se doblaron hasta que sus ramas se rompieron, arrastrando consigo líneas eléctricas esenciales en su descenso. Los equipos de respuesta de emergencia se encontraron luchando una batalla perdida para llegar a vecindarios que quedaron completamente aislados por bancos de nieve imponentes e intransitables. En Juneau, los totales de nevadas se midieron en múltiples pies, no en meras pulgadas, cargando los tejados a su capacidad y llevando la estabilidad de las laderas de las montañas a sus límites absolutos. Se emitieron advertencias de avalanchas con creciente frecuencia cerca de áreas densamente pobladas, obligando a las familias a evacuar sus hogares con un aviso dolorosamente escaso. Anchorage enfrentó un desafío igualmente peligroso, aunque distinto. Las acumulaciones de nieve subieron más allá de la marca de 10 pies, restringiendo las principales arterias a corredores estrechos y traicioneros de hielo. Ambulancias y camiones de bomberos cruciales se vieron obligados a navegar rutas meticulosamente talladas, entre paredes escarpadas de nieve compactada y hielo. Los tiempos de respuesta se ralentizaron significativamente, no debido a una falta de dedicación por parte de los socorristas, sino porque el entorno físico presentaba una barrera casi insuperable. Y luego, el frío profundo descendió, con temperaturas cayendo hacia la marca de -40. Un nivel de frío donde el error humano no se anuncia con ruido, sino que borra silenciosa y eficientemente. Los vehículos dejaron de funcionar, las tuberías de agua vitales estallaron. Los sistemas de calefacción fallaron peligrosamente. La supervivencia cambió fundamentalmente de depender de la infraestructura pública a la resistencia pura y cruda. Los vecinos se convirtieron en el salvavidas de los demás, revisando los sistemas de ventilación, despejando caminos esenciales, compartiendo fuentes de calor menguantes y vigilando atentamente la amenaza silenciosa de la acumulación de monóxido de carbono. Los meteorólogos intentaron proporcionar un contexto técnico, señalando patrones atmosféricos persistentes y bloqueados, y notando que la corriente en chorro se había fijado, atrapando efectivamente el exceso de humedad y el aire gélido sobre toda la región. Si bien sus explicaciones estaban arraigadas en la ciencia atmosférica, las escrituras proporcionaron un contexto para esta prolongada prueba mucho antes de la invención de las imágenes satelitales. En Job 37, 6, se declara, porque a la nieve dice, cae sobre la tierra. El profundo mensaje aquí es que la presión continua y prolongada no es inherentemente una señal de desorden caótico, sino a menudo un precursor o un medio de exposición. El aspecto inquietante de este frío y nieve extremos no es el evento en sí, sino el patrón. No hubo ventana de respiro, ni pausa, ni disminución de la presión, solo una aplicación continua de un peso inmenso. Cuando la naturaleza ejerce presión a esta escala, la pregunta posterior se vuelve ineludible. Cuando la nieve se niega a dejar de caer, ¿qué otra forma de presión se está acumulando inevitablemente bajo la superficie? Esta vez, la respuesta no se originó en el cielo ni en la tierra sólida, se manifestó a través del comportamiento instintivo del reino animal. Inicialmente, los cambios observados fueron lo suficientemente sutiles como para ser pasados por alto. Los pescadores que operaban a lo largo de las costas Atlántica y Pacífica notaron que los grupos de delfines
estaban alterando sus horarios de migración establecidos en varias semanas. Las aves marinas abandonaron zonas vitales de alimentación que habían utilizado fielmente durante generaciones. Las ballenas comenzaron a emerger más tierra adentro de lo normal, aventurándose en bahías estrechas que históricamente evitaban con clara cautela. No hubo tormentas inmediatas que los empujaran, ni floraciones de algas tóxicas detectables, ni interferencias obvias de sonar, simplemente hubo un cambio tranquilo y generalizado en el instinto, completamente desprovisto de una explicación humana discernible. En tierra, los agricultores de varios estados informaron de un fenómeno aún más inquietante. El ganado se negaba activamente a recorrer sus caminos habituales. Las manadas se detenían abruptamente en medio de pastos abiertos, comportándose como si se hubieran encontrado con un límite invisible e impenetrable. Algunos animales permanecieron completamente inmóviles durante periodos prolongados, ignorando el sustento, los horarios rutinarios y las órdenes de sus cuidadores humanos. Esta no fue la reacción volátil de una estampida, en cambio. Los animales exhibieron una extraña y tranquila certeza, actuando como si estuvieran respondiendo a una entrada sensorial que los humanos eran incapaces de medir. Dentro de los bosques, este patrón profundizó su alcance. Los ciervos comenzaron su migración estacional prematuramente. Las aves abandonaron sus sitios de anidación fuera de sus ventanas estacionales normales. Los mamíferos más pequeños descendieron por las laderas, agrupándose en áreas inesperadas. Estas no fueron respuestas caóticas provocadas por el ruido o la presencia de un depredador. Siguieron una desviación unificada y rítmica a través de varias especies y regiones geográficas, todas ocurriendo dentro de un marco de tiempo compartido y estrecho. Criaturas diferentes, hábitats diferentes, pero el mismo impulso instintivo. Los biólogos ofrecieron posibilidades científicas, cambios en los campos magnéticos del planeta, sutiles variaciones en la presión atmosférica o vibraciones del suelo imperceptibles que los animales detectan, mucho antes de que los instrumentos humanos las registren. Si bien estas teorías tenían mérito potencial, parecían insuficientes para explicar la vasta escala y la sincronización precisa de la respuesta unificada. Lo que verdaderamente inquietó a los observadores fue la notable uniformidad entre las especies. No fue un grupo aislado, ni una región localizada, sino una reacción sincronizada que abarcó miles de millas. Aquí es donde las referencias de las escrituras ofrecen una claridad sorprendente. En Job 12, 7, se declara profundamente, pero pregunta a las bestias, y ellas te enseñarán. Este versículo no representa a los animales como primitivos o gobernados solo por el caos. Los presenta como testigos, criaturas sintonizadas con el estado de la creación mucho antes de que el intelecto humano capte la causa subyacente. A lo largo del registro bíblico, los animales frecuentemente reaccionan primero cuando son inminentes eventos de significado monumental. Sienten la presión acumulándose bajo la superficie de la Tierra. Detectan cambios sutiles en la atmósfera y responden a límites invisibles al ojo humano. Antes de los grandes cataclismos, antes de los cambios profundos, antes de los puntos de inflexión cruciales, la creación misma se agita. Y esa conciencia es precisamente lo que hace que este momento sea tan difícil de ignorar. Los animales no se involucran en debates ni dudan cuando reciben una señal, se mueven. Si la tierra, el mar y el cielo están mostrando signos de inestabilidad, y los animales ya están ajustando su existencia en consecuencia, entonces la pregunta persistente trasciende la mera investigación científica y se vuelve fundamentalmente humana. ¿Por qué está reaccionando la creación antes que nosotros? Y fundamentalmente, ¿qué catalizador preciso está impulsando esta respuesta universal? Porque cuando el reino animal comienza a moverse con tal acuerdo silencioso, frecuentemente significa que un cambio fundamental ya ha ocurrido bajo la superficie visible. A lo largo de importantes tramos de la costa del Pacífico, que se extiende desde Oregón hasta el norte de California, los testigos informaron de un espectáculo luminoso que muchos nunca antes habían encontrado con esta intensidad, o escala. Extensas extensiones del océano comenzaron a irradiar una luz azul intensa y eléctrica. Las olas se iluminaron dramáticamente al romper en la orilla, y la costa misma brillaba con pulsos rítmicos de luz que parecían perfectamente coordinados en lugar de aleatorios. La bioluminiscencia, por supuesto, no es desconocida a lo largo del Pacífico, sin embargo, lo que distinguió este evento fue su magnitud, su vívida intensidad y su sincronización precisa. Normalmente, este brillo aparece en calas aisladas o principalmente durante los meses más cálidos propicios para las floraciones de plancton.
Este evento, por el contrario, se manifestó durante periodos de temperaturas del agua característicamente más frías. Se extendió por millas a través del océano abierto, en realidad se intensificó en lugar de desvanecerse, y se movió en patrones uniformes y sistemáticos en lugar de ráfagas dispersas y esporádicas. Los testigos describieron la superficie del océano como vívidamente viva, brillando casi como un corazón colosal y sincronizado, iluminándose y atenuándose en oleadas que parecían orquestadas deliberadamente. Algunos observadores registraron columnas de color azul profundo que subían y bajaban bajo la superficie del agua, lo que sugiere que una poderosa fuente debajo estaba proyectando activamente luz hacia arriba. Los científicos intentaron proporcionar explicaciones empíricas, sugiriendo la participación de microorganismos marinos raros que reaccionaban a la fricción localizada o a cambios nutricionales inusuales. Sin embargo, incluso estos expertos admitieron que la mera escala y la uniformidad inquebrantable de la luminiscencia eran altamente anómalas y difíciles de justificar con los modelos existentes. Lo que aumentó la naturaleza inquietante del momento fue la profunda quietud que envolvía el espectáculo. No hubo tormentas previas, ni actividad eólica significativa, ni corrientes poderosas que perturbaran el agua. La superficie del océano estaba notablemente tranquila, sin embargo, la luz se intensificó como en respuesta a una fuerza guía invisible. En términos bíblicos, el mar nunca se presenta meramente como una característica geográfica, simboliza la profundidad, el reino de lo desconocido y los movimientos ocultos que ocurren bajo la superficie consciente. Génesis 1 relata cómo la creación comenzó en la oscuridad sobre la profundidad hasta la infusión inicial de luz. Además, en Job 38, 16, se plantea la pregunta divina: ¿has viajado hasta los manantiales del mar o caminado en los recesos de la profundidad? Esto provoca una realización inquietante: si el océano está generando luz donde debería permanecer oscuro, si la luz está ascendiendo desde las profundidades abisales en lugar de ser reflejada desde arriba, entonces un profundo movimiento bajo la superficie podría estar ocurriendo mucho antes de que tengamos los medios para medir con precisión sus implicaciones. Considerado de forma aislada, el océano brillante es ciertamente una maravilla natural. Pero cuando se ve en el contexto de tormentas concurrentes, fracturas subterráneas, migraciones masivas de animales y nevadas persistentes e incesantes, este fenómeno comienza a parecer menos una coincidencia y más un patrón definitivo. Permanezca con nosotros, porque cuando el propio tejido de la creación comienza a cambiar tan rápida y visiblemente, frecuentemente señala que algo profundo ya ha comenzado a cambiar bajo la capa superficial. En secciones de Luisiana, Mississippi y Arkansas, los residentes se despertaron con una aparición que desafiaba la lógica inmediata. Los ríos subían constantemente a pesar de absolutamente ninguna lluvia registrada en el periodo anterior. Los muelles diseñados para niveles fluctuantes estaban sumergidos más allá de su utilidad. Los barcos amarrados de forma segura de repente flotaban salvajemente desalineados. Las orillas retrocedieron visiblemente hacia adentro a medida que el agua subía más con el paso de cada hora. Los meteorólogos consultaron rápidamente los datos del radar, nada indicaba precipitación. Los cielos estaban inequívocamente despejados, e informaron que las condiciones río arriba también estaban secas. No se reportaron tormentas, ni liberaciones de represas de emergencia, ni marejadas ciclónicas, ni anomalías inusuales de las mareas. Según todos los estándares convencionales y medibles, estos ríos deberían haber estado retrocediendo o manteniendo un nivel estable. En cambio, estaban subiendo, lenta, uniformemente e implacablemente. Las poblaciones locales describieron este lento ascenso como fundamentalmente antinatural, no debido a una velocidad dramática, sino precisamente por su silencio. Las inundaciones suelen ser anunciadas por torrentes rugientes que atraviesan las calles y gritan advertencias mucho antes de llegar a las áreas pobladas. Esta inundación no hizo ningún sonido audible, el agua simplemente levantó el paisaje. Los funcionarios desplegaron rápidamente equipos de medición sofisticados a lo largo de múltiples segmentos distantes de los sistemas fluviales. Cada medidor indicó la misma tendencia: ganancia constante de elevación, sin entrada medible, sin actividad de tormenta asociada, sin eventos sísmicos desencadenantes y absolutamente ninguna causa identificable. Para intensificar la extrañeza del momento, esta elevación del agua no se manifestó en una ubicación singular. Apareció simultáneamente en secciones ampliamente separadas del mismo sistema fluvial interconectado, dando la espeluznante impresión de que todo el canal de agua estaba siendo elevado desde abajo,
en lugar de ser reabastecido desde arriba. Los residentes situados a lo largo de los pantanos y en los vecindarios bajos informaron consistentemente la misma sensación aguda: el río se sentía como si estuviera respirando. No había prisa en la corriente, ni sonidos de inundación reveladores, solo una lenta hinchazón generalizada, como si una inmensa entidad invisible debajo estuviera desplazando el agua con una fuerza silenciosa pero segura. Los científicos postularon varias posibilidades: cambios de presión del subsuelo, movimiento dentro de acuíferos subterráneos profundos o expansión térmica, pero ninguna de estas teorías explicó adecuadamente la escala específica o la sincronización precisa del aumento simultáneo en ubicaciones dispares. En el contexto de las escrituras, el aumento del agua conspicuosamente sin lluvia asociada conlleva un significado profético profundamente específico. Aparece no como caos descontrolado, sino como una transición deliberada, un movimiento originado desde muy por debajo de la superficie en lugar de desde el cielo. Génesis 7 y 11 describe el inicio del gran diluvio, en el año 600 de la vida de Noé. En el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día todas las fuentes del gran abismo se rompieron. Las aguas iniciales de la inundación no se originaron en nubes de tormenta, procedieron de la presión liberada desde abajo. Se levantó la restricción. Los límites antiguos se desplazaron y lo que estaba oculto fue traído a manifestación visible. A lo largo de la Biblia, el aumento inesperado del agua rara vez se enmarca como simple destrucción. Se representa como un poderoso desplazamiento, un claro indicador de que algo fundamental ha cambiado de posición debajo de la realidad actual. En una tranquila extensión de tierras de cultivo, un desarrollo que comenzó como una fisura en expansión expuso inesperadamente algo totalmente imprevisto. Un espacio hueco existente en lo profundo bajo la tierra, preservado, estructurado e inconfundiblemente artificial en su composición. Inicialmente, los funcionarios asumieron que se trataba de otro colapso localizado resultante de formaciones geológicas inestables. Sin embargo, una vez que las cámaras fueron bajadas cuidadosamente a la abertura, la verdad se volvió imposible de ignorar o disputar. Definitivamente no era una caverna natural, ni una mina abandonada, ni un simple bolsillo de tierra erosionada. Era una cámara construida intencionalmente, una estructura que había sido sellada deliberadamente. Las paredes internas eran notablemente lisas, careciendo de los bordes dentados de la fractura natural de la roca. Las líneas observadas eran rectas y precisas, no accidentales. Grabados profundamente en la piedra interior había símbolos que se repetían, deliberados y exactos en su geometría. El detalle más profundamente inquietante se relacionaba con la ubicación de la cámara. Se encontraba muy por debajo de las zonas establecidas donde típicamente ocurre el colapso natural del suelo, conservada de una manera que sugería fuertemente un ocultamiento deliberado y a largo plazo. No había evidencia de aberturas previas, ni túneles de conexión, ni compromisos estructurales discernibles en los estratos superiores, y absolutamente ningún proceso natural conocido capaz de tallar tal espacio. Cada característica observable del área oculta indicaba que había sido sellada con la intención específica de que permaneciera oculta hasta que llegara un momento preciso y predeterminado, y, imposiblemente, ese momento parecía coincidir con la convergencia actual de señales globales. Esta cámara surgió al mismo tiempo que la Tierra, el agua, el cielo y los sistemas atmosféricos comenzaron su cambio simultáneo. Este descubrimiento asombroso ahora obliga a una consulta teológica y existencial difícil, pero ineludible. Si una estructura fue sellada bajo tierra hace mucho tiempo, destinada a permanecer oculta hasta un momento específico en el tiempo, ¿qué profundas implicaciones surgen de su revelación en este preciso momento? Y lo que es más significativo, ¿qué otros elementos ocultos podrían estar a punto de resurgir a continuación? Permanezca atento, porque la señal final que examinamos no emana de la tierra, el agua o las profundidades subterráneas, sino del dosel mismo del cielo. Poco después de que cayera la noche en varios estados, incluidos Colorado, Nevada, Kansas y partes del Pacífico noroeste, los ciudadanos comenzaron a observar comportamientos en las formaciones de nubes que sugerían intencionalidad. Líneas largas y perfectamente rectas de nubes se materializaron en el cielo abierto, extendiéndose con notable precisión de un horizonte a otro, un marcado contraste con la naturaleza generalmente caótica de los patrones meteorológicos. Estas estructuras nubosas no estaban a la deriva sin rumbo fijo, se estaban alineando activamente. Los testigos describieron bandas paralelas de nubes que mantenían su forma rígida incluso cuando los vientos circundantes cambiaban de dirección.
En ciertas áreas, estas formaciones se intersectaron en ángulos pronunciados y agudos, produciendo formas geométricas discernibles que dejaron a los espectadores de pie en un silencio atónito. Estas no eran demostrablemente ocurrencias atmosféricas típicas, persistieron durante demasiado tiempo, exhibieron muy poco movimiento aleatorio y parecían demasiado organizadas. Luego, un color etéreo impregnó la escena. En varias ubicaciones distintas, el cielo comenzó a emitir un tenue resplandor rosado rojizo mucho después de que el sol se hubiera puesto completamente. Este no fue el resplandor suave y persistente del crepúsculo, sino más bien una neblina luminosa y generalizada que se extendió uniformemente por toda la esfera celestial. Ninguna tormenta había pasado recientemente, ningún relámpago destelló, sin embargo, este resplandor simplemente se manifestó. Mantuvo su intensidad constante y luego se desvaneció tan discretamente como había aparecido por primera vez. Los meteorólogos emitieron declaraciones cuidadosamente redactadas atribuyendo la vista a posibles inversiones de temperatura, cizalladura del viento inusual en niveles superiores o raros efectos de capas atmosféricas. Si bien estas explicaciones científicas abordaron componentes aislados del fenómeno, no pudieron explicar el panorama completo. No pudieron explicar la sincronización precisa, porque estas formaciones organizadas aparecieron simultáneamente en múltiples estados ya asediados por desastres a nivel del suelo. Lo que realmente inquietó a la población no fue meramente el espectáculo visual, sino el comportamiento del entorno circundante. El viento a menudo cesaba por completo, los pájaros guardaban silencio en sus perchas, y el aire se sentía antinaturalmente inmóvil. Los testigos describieron con frecuencia un momento compartido de pausa profunda, una contención atmosférica del aliento, como si el cielo mismo estuviera exigiendo atención por razones que no podía comunicar verbalmente. Se levantaron teléfonos móviles para capturar el evento, pero muchos usuarios finalmente los bajaron, optando en cambio por observar el espectáculo silencioso en contemplación tranquila. Los espectadores de diferentes lugares informaron la idéntica sensación interna, no miedo directo, sino una poderosa sensación de conciencia, como si los cielos no estuvieran mostrando caos aleatorio sino intentando comunicar un mensaje deliberado. La Escritura habla directamente a estos momentos de alineación atmosférica. El Salmo 19:1 declara poderosamente: los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. La Biblia no sugiere que los cielos existan pasivamente, afirma que activamente proclaman, anuncian, señalan. A lo largo de la literatura profética, las señales celestiales inusuales se manifiestan consistentemente durante periodos de transición, precediendo a cambios monumentales, sirviendo como advertencias previas antes de que el enfoque divino se revele abiertamente. Estas señales nunca se representan como caóticas o aleatorias, aparecen con orden, simetría y propósito claros discernibles. El propio Jesús advirtió en Lucas 9:25 que habría señales manifestadas en el sol, la luna y las estrellas, no señales destinadas a la confusión, sino señales destinadas a la claridad para aquellos espiritualmente preparados para observarlas. Lo que hace que estas recientes alineaciones de nubes sean tan difíciles de descartar no es su forma, color o duración específicas, sino su ubicación precisa dentro de un patrón en rápida expansión. La tierra se ha desplazado. Las aguas han subido. Los animales se han movido. Y ahora, el cielo se está organizando para alinearse. Diferentes sistemas elementales, manifestándose en diferentes ubicaciones geográficas, están convergiendo dentro del mismo marco de tiempo crítico. Cuando tales señales se manifiestan tanto en la tierra como en el cielo simultáneamente, la Escritura interpreta esto como un testimonio poderoso, no una coincidencia de la naturaleza. Y esta observación nos lleva a la pregunta final y crucial: si los cielos han comenzado a señalar su alineación, ¿qué revelación específica nos están preparando para presenciar a continuación? A lo largo de la amplitud de la nación, la gente comenzó a percibir una alteración fundamental en la textura misma de cómo funcionaban las comunidades. Este cambio no estuvo marcado por una explosión violenta o un caos repentino, sino por una erosión sutil y generalizada, lenta, silenciosa y casi imperceptible a menos que se observara con un escrutinio intenso. La tensión aumentó rápidamente en conversaciones que antes fluían con facilidad. Los vecindarios antes caracterizados por una cooperación fácil se volvieron notablemente distantes y cautelosos. Los desacuerdos menores escalaron con asombrosa rapidez, y una delgadez casi palpable pareció permear la atmósfera emocional en todas partes.
Este desmoronamiento social no llegó como una tormenta abrupta, más bien, se asentó sobre la población como una niebla fría y generalizada. Las familias reportaron una tensión aumentada dentro de sus unidades domésticas. Las amistades se sintieron inesperadamente frágiles y los lugares de trabajo se volvieron cada vez más polarizados y divididos. Los vecinos se comunicaron con menos frecuencia. Sus niveles de confianza disminuyeron y tendieron a retirarse más a menudo a sí mismos. Lo que hizo que este cambio generalizado fuera tan profundamente inquietante no fue su volumen, sino su silencio. Nada dramático o trascendental anunció su llegada. Se deslizó en el tejido social a través de sutiles cambios en la actitud, reacciones reflexivas y las innumerables decisiones pequeñas que los individuos tomaron cada día. Las comunidades continuaron sus operaciones externas, pero debajo de esa apariencia, algo fundamental para su cohesión se estaba debilitando con asombrosa consistencia. Los expertos intentaron categorizar estos cambios generalizados, atribuyéndolos a factores comprensibles como niveles elevados de estrés, presiones económicas, intensa polarización política o fatiga social pura. Si bien estos elementos indudablemente juegan un papel, no logran explicar completamente el fenómeno que ocurre uniformemente en todos los estados, en todos los orígenes socioeconómicos y en todas las generaciones simultáneamente. Este desmoronamiento social no se limita a ningún grupo demográfico específico, se manifiesta a lo largo de toda la estructura de la vida moderna. La Biblia habla con sorprendente franqueza sobre este tipo de transformación interna lenta. Jesús emitió una advertencia directa en Mateo 12:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto no describe una implosión catastrófica repentina, sino más bien un enfriamiento gradual. Los corazones se cierran, la empatía retrocede lentamente. Los individuos se vuelven cada vez más centrados en sí mismos, cautelosos y sospechosos de sus vecinos. El apóstol Pablo hizo eco de esta misma advertencia precisa en 2 Timoteo 3, describiendo una era futura caracterizada por una intensa autopreocupación, impaciencia aguda, impulsividad y una profunda pérdida de autocontrol. Esta no es la narrativa de un desastre repentino, sino de la lenta corrosión interna del carácter colectivo. Estas advertencias proféticas apuntan hacia una verdad crucial: el colapso social rara vez comienza externamente. Casi siempre comienza internamente, dentro del corazón de la comunidad. Antes de que fallen los cimientos físicos en la tierra, los cimientos espirituales y emocionales a menudo fallan primero dentro de la gente. Y sin duda, estamos presenciando el desarrollo de esa secuencia exacta ahora. Las personas responden a la presión creciente retirándose de la unidad en lugar de fortalecer sus lazos comunales. Las comunidades se fragmentan bajo coacción en lugar de solidificar su resolución. La esperanza se siente cada vez más distante, mientras que el miedo parece acercarse. Y la confianza, quizás el agente de unión más esencial para cualquier sociedad que funcione, comienza a evaporarse rápidamente. Lo que hace que esta convergencia sea tan profundamente preocupante es la confluencia de la sincronización. El suelo mismo se está desplazando, los mares están exhibiendo un comportamiento errático, el cielo está enviando señales organizadas, los animales están migrando activamente en patrones inusuales, los sistemas meteorológicos se están fracturando, y simultáneamente, el corazón colectivo de la sociedad se está enfriando. Sistemas diversos, físicos, ambientales y emocionales, están exhibiendo tensión severa al mismo tiempo, no a través de una catástrofe ruidosa, sino a través de un debilitamiento sistémico inconfundible. Cuando las escrituras describen épocas de profunda agitación, frecuentemente relatan esta etapa inicial de declive interno ocurriendo mucho antes de que los eventos externos alcancen su máxima intensidad. Esta correlación no es mera coincidencia, revela una secuencia crítica. Cuando las presiones externas se intensifican, la estabilidad interna se pone a prueba rigurosamente. Y cuando esa estabilidad interior comienza a flaquear, las crisis externas subsiguientes inevitablemente golpean con mayor fuerza. Por lo tanto, la pregunta esencial se desplaza de simplemente analizar las anomalías en la naturaleza a cuestionar qué está sucediendo dentro del espíritu humano mismo. Antes de proceder a la sección final, le imploramos que permanezca atento a esta transmisión crítica, honre el trabajo presionando el botón de me gusta y suscríbase inmediatamente, ya que ahora revelaremos las conexiones explícitas entre estos cambios sociales internos y las señales físicas, formando un patrón unificado que ya no puede ser ignorado. A través de numerosos estados,
que van desde las áridas extensiones del desierto de Nevada hasta las llanuras de Kansas y las periferias aisladas de Montana. Los testigos comenzaron a reportar un fenómeno idéntico ocurriendo en la oscuridad, largas líneas ordenadas de luz manifestándose en el cielo nocturno. Estas no eran claramente los destellos esporádicos de relámpagos, ni las estelas de vapor dejadas por aeronaves de gran altitud, ni las cortinas relucientes de la aurora causadas por tormentas solares. Estas luces se movían con precisión conspicua, se alineaban geométricamente y mantenían sus formas distintas durante mucho más tiempo de lo que podría cualquier estructura de nubes natural o reflejo de luz. La gente describió la vista como profundamente inquietante, sin embargo, curiosamente desprovista de terror inmediato. No había sonido asociado, ni perturbación del viento, ni caída repentina de la temperatura, solo una quietud abrumadora y pesada. En algunas áreas, la profundidad del resplandor del cielo se intensificó, adquiriendo tenues tonos rojos o violetas, pulsando suavemente como si respondiera a una fuerza energética más allá de la vista humana. Las cámaras lograron capturar imágenes de estas líneas cruzándose en ángulos agudos y deliberados, formando tapices geométricos demasiado ordenados y demasiado rectos para ser atribuidos a estelas de vapor, aleatorias o a la deriva atmosférica. Los meteorólogos emitieron declaraciones cautelosas haciendo referencia a capas atmosféricas de gran altitud, inversiones de temperatura o eventos de refracción de la luz extremadamente raros. Si bien estas teorías podrían describir mecanismos potenciales, fracasaron por completo en explicar la sincronización deliberada o el orden palpable de la exhibición. Fundamentalmente, estas luces no aparecieron en una noche por lo demás normal. Se manifestaron en medio de una cascada de otras señales poderosas, inundaciones generalizadas, fisuras en la tierra, migraciones animales sincronizadas y la nevada incesante e implacable. Diferentes fenómenos, diferentes regiones geográficas, pero todos ocurriendo dentro de la misma ventana de tiempo crítica. Esa convergencia es precisamente lo que hizo que el evento fuera increíblemente difícil de racionalizar. Los testigos en los estados afectados informaron uniformemente la idéntica experiencia de silencio profundo. Los pájaros cesaron sus llamadas, los perros se volvieron inquietantemente quietos, e incluso el ruido de fondo ambiental del tráfico pareció suavizarse perceptiblemente. Era como si todo el medio ambiente en sí mismo se detuviera, conteniendo colectivamente el aliento por razones que permanecían sin decir. La escritura habla directa y poderosamente a estos momentos de observación atmosférica. El Salmo 19:1 se cita de nuevo: los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. La Biblia no retrata los cielos como un telón de fondo pasivo, los representa como un mensajero activo, silencioso quizás, pero ciertamente rico en significado. En Lucas 21, 25-26, Jesús advirtió que precediendo a importantes puntos de inflexión mundiales, habría señales evidentes en el sol, la luna y las estrellas, causando profunda angustia y perplejidad entre las naciones debido al rugido y la agitación del mar, llevando a los hombres a desmayarse de miedo ante lo que se acerca al mundo. Estas señales no se describen como inherentemente caóticas, más bien, se presentan como alineaciones ordenadas y con propósito destinadas a exigir atención seria y espiritual. A lo largo de la enseñanza profética, cuando las nubes se organizan con simetría o la luz se comporta con precisión calculada, marca una coyuntura crítica donde el reino espiritual se comunica sin voz audible, no para aterrorizar indiscriminadamente, sino para ofrecer una visión clarificadora. Y esto es precisamente como muchos testigos describieron la sensación, no miedo paralizante, sino una ineludible convicción y conciencia. El momento de estas exhibiciones celestiales es lo que les da su inmenso peso. Aparecieron no antes de que comenzaran las perturbaciones terrestres, ni después de que el caos natural hubiera pasado, sino durante la misma temporada en que los límites naturales del mundo estaban fallando sistemáticamente. La tierra se desplazó, el mar se volvió turbulento, los animales comenzaron a moverse antinaturalmente, los patrones climáticos se fracturaron, la comunidad se fracturó internamente, y ahora, el cielo mismo se está alineando en un patrón discernible. Indicadores diversos, señales únicas, pero todos convergen hacia una única conclusión ineludible. Y esa convergencia nos lleva a la pregunta más inquietante de todas: si los cielos están comenzando a organizar su exhibición, ¿qué evento crucial están preparando a la humanidad para presenciar a continuación? Permanezca con esta transmisión, registre su reconocimiento presionando me gusta, y suscríbase para obtener más información. A través de varias regiones de Estados Unidos,
que se extienden desde las vastas y áridas extensiones de los desiertos de Nevada hasta las llanuras agrícolas extensas de Kansas y las periferias tranquilas y remotas de Montana. Los testigos comenzaron a reportar un espectáculo visual idéntico que se desarrollaba en la noche. Largas líneas meticulosamente ordenadas de luminiscencia que se manifestaban en el firmamento. Estas no eran inequívocamente los destellos erráticos de los relámpagos, ni las estelas lineales dejadas por aeronaves de gran altitud, ni las cortinas fluidas y danzantes de la aurora boreal resultantes de la actividad solar. Estas luces demostraron un movimiento caracterizado por una precisión conspicua. Se alinearon deliberadamente e intersectaron en ángulos geométricos agudos, manteniendo sus formas distintas mucho más tiempo de lo que posiblemente podría cualquier formación de nubes, natural o reflejo atmosférico. Los observadores describieron universalmente la vista como inquietante, sin embargo, curiosamente pacífica en lugar de inmediatamente aterradora. No hubo sonido acompañante, ni movimiento de viento perceptible, ni alteración repentina de la temperatura ambiente, solo una sensación abrumadora de quietud profunda y pesada que acompañaba la exhibición. En algunas ubicaciones, la profundidad del brillo del cielo se profundizó, adquiriendo tenues tonos rojizos o violáceos generalizados, que parecían pulsar suavemente, como si toda la atmósfera estuviera respondiendo sutilmente a una fuente energética que permanecía invisible al ojo humano. Los sistemas de cámaras sofisticadas capturaron imágenes de estas líneas cruzándose en configuraciones geométricas perfectas, formaciones que eran demasiado rectas y demasiado organizadas para ser atribuidas a estelas de condensación aleatorias o a la deriva típica de vapor de gran altitud. Los meteorólogos presentaron análisis cautelosos que hacían referencia a capas atmosféricas estratificadas de gran altitud, al potencial de inversiones de temperatura o a ocurrencias de refracción de la luz extremadamente raras. Si bien estas teorías científicas podrían describir mecanismos aislados, resultaron ser totalmente inadecuadas para explicar la sincronización precisa del evento o el orden palpable que regía la exhibición. Crucialmente, estas formaciones luminosas no surgieron durante un periodo de quietud atmosférica normal, aparecieron directamente en medio de una cascada de otras señales extraordinarias, inundaciones violentas, fisuras que desgarraban la tierra, migraciones masivas de animales y el bombardeo incesante de fuertes nevadas. Diferentes sistemas elementales, manifestándose en sectores geográficos distantes, convergían todos dentro de la misma ventana de tiempo crítica. Esa convergencia es el factor específico que hizo que este fenómeno fuera casi imposible de descartar como una coincidencia anómala. Los testigos en los diversos estados afectados informaron consistentemente haber experimentado una idéntica experiencia compartida de profundo silencio ambiental. Los pájaros dejaron de llamar nocturnamente, los perros domésticos se volvieron inquietantemente tranquilos, e incluso el zumbido de fondo típico del ruido del tráfico pareció disminuir significativamente. Dio la clara impresión de que todo el medio ambiente mismo se había detenido deliberadamente, conteniendo colectivamente el aliento por razones que permanecían sin decir. Las escrituras hablan directa y poderosamente a estos momentos de observación celestial. El Salmo 19:1 afirma: los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. La Biblia establece claramente los cielos no como una entidad pasiva, sino como un mensajero activo, silencioso quizás en sonido, pero innegablemente rico en significado declarativo. En el discurso del Monte de los Olivos, Jesús advirtió específicamente en Lucas 21, 25-26 que precediendo a eventos significativos que alterarían el mundo, habría señales distintas observadas en el sol, la luna y las estrellas, eventos que causarían profunda angustia y perplejidad entre las naciones debido al rugido y la agitación del mar, llevando a muchos a perder el ánimo anticipando lo que se avecinaba sobre la tierra. Estas señales proféticas no se describen como exhibiciones aleatorias de caos, más bien, se presentan como alineaciones ordenadas y con propósito destinadas a exigir una atención seria y espiritual. A lo largo de la literatura profética, cada vez que las nubes se organizan con simetría discernible o la luz se comporta con precisión calculada, invariablemente marca una coyuntura crítica cuando el reino invisible comunica un anuncio importante sin necesidad de voz audible, un anuncio diseñado no para infundir terror indiscriminado, sino para brindar una claridad profunda. Y esto coincide precisamente con la sensación reportada por numerosos testigos, no pánico, sino una ineludible convicción, no un miedo a la perdición inmediata, sino una sobria conciencia del momento. El momento de estas alineaciones celestiales es lo que le da a todo el evento su inmensa gravedad.
Estas señales surgieron no antes de que comenzaran las perturbaciones terrestres, ni después de que pasara el caos natural, sino durante la misma temporada en que los límites físicos del mundo estaban fallando sistemáticamente. La Tierra se desplazó, el mar se volvió turbulento, los animales comenzaron a moverse antinaturalmente, los modelos climáticos establecidos se fracturaron, y ahora, el cielo mismo se está alineando en un patrón discernible. Indicadores diversos, señales únicas, pero todos convergen hacia una única conclusión ineludible. Y esa convergencia nos lleva a la pregunta más inquietante de todas. Si los cielos están demostrablemente comenzando a organizar su exhibición, ¿qué evento subyacente crucial están preparando a la humanidad para presenciar a continuación? Permanezca con esta transmisión, registre su reconocimiento presionando me gusta, y asegúrese de suscribirse para la continuación de este análisis vital. A medida que estas señales proliferaban en el ámbito físico, y mientras las comunidades lidiaban con una compleja mezcla de profundo asombro, temor creciente y anticipación ansiosa, comenzaron a surgir preguntas profundamente inquisitivas, preguntas que inherentemente se extienden más allá del alcance inmediato de los ciclos de noticias o las tendencias virales fugaces. ¿Qué fuerza yace detrás del espectáculo de mares ardientes, el violento temblor de la Tierra y la alineación organizada de los cuerpos celestes? ¿Son estas meramente una secuencia de desafortunadas coincidencias, sucesos extraños de la naturaleza, o son en cambio los hilos estrechamente entrelazados de un antiguo tapiz profético que se vuelve cada vez más insistente en medio de la creciente inquietud global? Las escrituras enmarcan consistentemente las profundas perturbaciones naturales, aguas en llamas, cielos teñidos de un color rojo sangre y convulsiones sísmicas masivas, como señales divinas directas, subrayando enfáticamente la conexión inherente de la creación con las promesas divinas, la rendición de cuentas y la perspectiva última de la renovación. Jesús predijo con notable especificidad en Lucas 9 y 25, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, angustia de las naciones y perplejidad por el rugido y la agitación del mar. Este lenguaje profético no está compuesto de metáforas vagas, constituye alertas claras y urgentes diseñadas específicamente para despertar las almas inactivas de la humanidad. Apocalipsis amplifica esta intensidad, detallando juicios posteriores donde agentes celestiales desatan aflicciones masivas sobre el mar, haciendo que se torne rojo sangre, y donde trompetas celestiales suenan, convocando al mundo al arrepentimiento en medio de una serie de aflicciones profetizadas. El profeta Joel corrobora esta visión, proclamando en Joel 2, 30-31, y mostraré portentos en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se volverá oscuridad, y la luna, sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Mientras continuamos asimilando los informes de eventos climáticos severos y las dramáticas evacuaciones ordenadas por las torres de control de tráfico aéreo, todo mientras algunos continúan afirmando que la estabilidad fundamental de Estados Unidos permanece inquebrantable. La realidad es que el mapa geopolítico y geofísico de la nación está siendo activamente redibujado por fuerzas que desafían la explicación convencional. Desde las laderas en el oeste que colapsan en destructivos ríos de lodo hasta los desiertos que se transforman brevemente en llanuras aluviales saturadas, la propia tierra bajo nuestros pies ha comenzado a renunciar a su firmeza esperada. Y cerniéndose sobre toda esta inestabilidad terrestre, el cielo se ha vuelto intensamente impredecible, mostrando tormentas brillantes, bancos de niebla inexplicablemente estáticos y formaciones de nubes que persisten con una tenacidad que desafía por completo el comportamiento meteorológico normal. Para segmentos de la población, estos eventos siguen clasificados como mera coincidencia o anomalía estadística. Pero para otros, esta narrativa suena incómodamente cercana a advertencias antiguas. Cuando la Tierra comienza a moverse primero, y luego el cielo comienza sus propios cambios dramáticos, se está produciendo una clara convergencia. Si puede sentir visceralmente que este profundo cambio está ocurriendo, sepa que ciertamente no está solo en esa aprensión. No permita que esta información crítica se le escape, únase a la vigilia. Presione el botón de suscribirse y active las notificaciones inmediatamente, porque las señales ya no se contentan con susurrar sus advertencias, están comenzando a gritarlas claramente. Comenzó silenciosamente, profundamente arraigada en el propio suelo a través de las regiones occidentales de Estados Unidos. La Tierra misma parece estar perdiendo progresivamente su estructura inherente, cediendo de maneras que se sienten simultáneamente repentinas, forzadas y profundamente perturbadoras en su sutileza.
Desde las colinas colapsantes de California hasta las vastas extensiones áridas del desierto de Nevada, el mapa de la geografía establecida se está redibujando visiblemente. Lo que poseía un sentido de estabilidad ayer se está fracturando hoy bajo una inmensa presión. Años de sequía profundamente arraigada habían reducido el suelo a polvo fino e inerte. Luego, llegó el diluvio sin precedentes. La tierra no solo absorbió la humedad, se ahogó efectivamente, licuando su estructura. Laderas enteras renunciaron a su integridad en cuestión de segundos, desatando un frente compuesto devastador de lodo, roca y escombros. Las carreteras se partieron con la acción nítida y decisiva de una cremallera que se abre con fuerza violenta. Las líneas eléctricas, una vez tensas y seguras, se rompieron con la fragilidad de un mero hilo. Los testigos observaron horrorizados cómo un porche delantero estable se deslizaba sin control hacia un profundo barranco, o como una estructura de dormitorio quedaba precariamente suspendida sobre un nuevo y aterrador vacío. Más tierra adentro, regiones como Arizona y Nuevo México sufrieron el mismo caos destructivo. El terreno desértico, horneado duro y rígido por la prolongada exposición a la intensa radiación solar, se transformó abruptamente en rápidos, furiosos y veloces. Los vecindarios quedaron efectivamente separados de la asistencia externa, y los equipos de rescate de emergencia llegaban a las escenas solo para descubrir que las carreteras de asfalto que esperaban usar simplemente habían dejado de existir. Una ambulancia se detuvo bruscamente ante una carretera que había desaparecido por completo en la Tierra. Los científicos han denominado a este fenómeno un evento extremo compuesto, citando específicamente la secuencia de sequía prolongada seguida de lluvia aplastante y abrumadora. En el lenguaje estéril de la mecánica del suelo, esta secuencia explica el mecanismo. El suelo profundamente desecado pierde su cohesión de unión esencial. Cuando luego desciende la lluvia intensa, no puede penetrar la estructura endurecida, en cambio, desestabiliza todo simultáneamente. Sin embargo, para aquellas personas que experimentan la realidad sobre el terreno, la experiencia se siente menos como un evento meteorológico predecible y más como una traición catastrófica a la confianza en la tierra misma. Cuando la tierra bajo los pies de uno comienza a moverse o ceder, el concepto de seguridad se degrada rápidamente en un recuerdo distante. Esta devastación se extiende mucho más allá de la pérdida de propiedad física. Abarca la pérdida de historia tangible, como una fotografía familiar medio enterrada en espeso lodo, o una señal de calle que apunta firmemente hacia una ubicación que ya no existe físicamente. Generaciones de seguridad establecida pueden ser borradas en el lapso de un solo latido. Las reclamaciones de seguros se multiplican en pilas imposibles, y los plazos de recuperación se extienden durante años. Todo mientras la pregunta fundamental pende pesadamente en el aire, ¿dónde, de hecho, es verdaderamente seguro? El salmista una vez transmitió este sentimiento de inestabilidad última cuando escribió: «Entonces tembló y se estremeció la tierra, y los cimientos de las montañas se estremecieron y se conmovieron, porque él se airó». Salmo 18, 7. Para la conciencia del mundo antiguo, las montañas representaban la propia definición de estabilidad duradera. Cuando incluso estas características monumentales comienzan a moverse, el mensaje acompañante es brutalmente simple. Nada construido sobre ellas posee la permanencia que a menudo parece tener. Para muchos que están observando de cerca estos eventos en desarrollo, una antigua declaración del libro de Job surge silenciosamente en sus mentes, no gritada, sino claramente recordada: la tierra es removida de su lugar, y sus pilares se destruyen. Job 9, 6. Para algunos oídos, esto podría sonar meramente como un verso anticuado que expresa un miedo antiguo. Para otros, se registra como una descripción profética precisa que finalmente se alinea con la aterradora realidad que se desarrolla ante sus ojos, la tierra temblando, desplazándose y negándose activamente a mantener su posición fija anterior. Ya sea interpretada a través de la lente de la ciencia contemporánea o la escritura antigua, queda una verdad ineludible. Estamos parados sobre un paisaje cuya configuración ya no corresponde a los mapas que se trazaron para él, basándose en expectativas pasadas. ¿Es lo que acaba de suceder en Estados Unidos meramente un reloj que señala un tiempo designado? El movimiento de la Tierra ha forzado una profunda confrontación con nuestra propia fragilidad inherente. Pero cuando la Tierra finalmente cesó su violento temblor, los ciudadanos miraron hacia arriba, buscando en el cielo un regreso a la calma y la previsibilidad. No lo encontraron. La crisis no terminó, en cambio, cambió dramáticamente su punto focal.
El cielo mismo se convirtió en la siguiente fuente de profunda disrupción. Lo que comenzó como un sistema meteorológico identificable se convirtió rápidamente en algo parecido a un asedio sistemático, un choque caótico y multifacético de eventos meteorológicos que golpearon a múltiples estados simultáneamente. Esto fue innegablemente más que simple lluvia. Se sintió como un fallo integral del sistema de gestión climática establecido. En áreas metropolitanas construidas lejos de las zonas de inundación tradicionales, el agua no solo subió incrementalmente, invadió las estructuras con fuerza agresiva. El pavimento se convirtió en torrentes furiosos, los sótanos se transformaron en lagos oscuros y sumergidos, y vecindarios enteros quedaron completamente indefensos y no preparados. Los residentes se quedaron inmóviles, paralizados por la incredulidad. Los padres observaron con conmoción cómo los autobuses escolares no llegaban a tiempo. Los trabajadores vieron desaparecer sus rutas de viaje esenciales bajo el agua creciente en una mañana aterradora y única. El estribillo universal resonó en todas partes, esto nunca se suponía que sucediera aquí. Sin embargo, a medida que las aguas continuaban subiendo, la temperatura experimentó una contrarreacción catastrófica, una inmersión repentina y profunda en condiciones de congelación. Mientras un pueblo lidiaba con estar sumergido, un pueblo a solo millas de distancia se estaba congelando. Una fuerte y húmeda nieve enterró carreteras esenciales, mientras que la lluvia helada cubría las pistas de los aeropuertos en un espeso y traicionero esmalte de hielo. Luego siguieron la niebla, densa, cegadora y agresiva, reduciendo la visibilidad a cero absoluto en vastas áreas. Los aeropuertos se vieron obligados a cierres oscuros inmediatos, y los equipos de respuesta de emergencia se encontraron completamente paralizados, luchando contra condiciones ambientales que cambiaban más rápido de lo que sus vehículos podían siquiera cambiar de marcha. En cuestión de horas, el sistema circulatorio de la nación se detuvo, las interestatales fueron cerradas. Los trenes de carga y pasajeros se detuvieron, y varados entre estas venas de transporte inmovilizadas. Miles de viajeros quedaron suspendidos a mitad de viaje sin un destino viable. Constituyó una fractura genuina en la realidad percibida de la región. En un condado, cayó lluvia cálida y constante de las nubes, mientras que a poca distancia, el granizo y el hielo martillaban los parabrisas de los vehículos. Dos estaciones distintas, dos desastres masivos separados, compartiendo las mismas coordenadas geográficas a la misma hora inmediata. Lo que hizo que esta situación fuera verdaderamente aterradora no fue meramente la intensidad de los eventos individuales, sino su persistencia inquebrantable. La nieve se negó a derretirse. La niebla cegadora se negó a disiparse. El complejo sistema de tormentas se negó a moverse de la región. Los meteorólogos señalaron estructuras atmosféricas estancadas, sistemas frontales masivos que se negaban obstinadamente a proceder a lo largo de sus trayectorias previstas, en lugar de bloquearse rígidamente en su lugar. En las pantallas de radar, la situación parecía un bucle repetitivo, en el suelo. Se sintió exactamente como una trampa meticulosamente construida. Una antigua declaración profética habla escalofriantemente de una segunda sacudida, una que afecta no solo a la tierra sino también a los cielos. Hebreos 12 nos recuerda, y una vez más, yo haré temblar no solamente la tierra, sino también el cielo. La intención es clara. Eliminar todo lo susceptible a la inestabilidad para que solo aquello que no puede ser sacudido pueda permanecer. Lo que debería haber sido una interrupción pasajera y momentánea se transformó en una emergencia prolongada que agotaba los recursos. La infraestructura, construida sobre la suposición de patrones históricos predecibles, se derrumbó catastróficamente bajo la realidad ineludible de los extremos climáticos presentes. A medida que las estrategias de rescate fallaban y los mapas establecidos se volvían inútiles instantáneamente, una pregunta más oscura y profunda comenzaba a emerger de la confusión. ¿Son estas meramente tormentas que llegan en una secuencia anormal? ¿O son los primeros contornos distintos de algo mucho más grande que comienza a coalescer? ¿Un patrón integral que apenas estamos comenzando, con gran dificultad, a percibir? Lejos del caos inmediato de calles sumergidas y carreteras congeladas, una catástrofe diferente y más tranquila se estaba desarrollando cerca de la cuenca del río Colorado. Aquí, el desastre no se precipita con ruido, en cambio, está marcado por una retirada lenta y agonizante. El río que meticulosamente talló el suroeste estadounidense y sostuvo su crecimiento está demostrablemente retirándose de las mismas ciudades que dependen de su flujo vital. Esta es una lenta y agonizante asfixia de la región.
El lago Mead y el lago Powell ya no son los vastos embalses desérticos que fueron diseñados para ser. Son piscinas de agua que disminuyen rápidamente. Puertos deportivos, una vez bulliciosos centros de actividad marítima, ahora se asientan varados sobre tierra seca y agrietada donde las olas lamían sus cascos durante décadas. Millas de costa que estuvieron sumergidas durante generaciones ahora están expuestas al sol por primera vez en la memoria. A medida que los niveles del agua retroceden, el antiguo paisaje revela su historia oculta. Las paredes desnudas del cañón exponen lechos de río tallados profundamente en el lecho de roca, y los cimientos de asentamientos olvidados hace mucho tiempo se vuelven visibles una vez más. El pasado resurge no debido a la excavación arqueológica deliberada, sino porque el agua que lo sumergió ha abandonado su antiguo curso. Esta profunda sequía está remodelando toda la ecología y la economía en un silencio escalofriante. Los agricultores contemplan polvo estéril donde una vez crecieron cultivos prósperos. Las turbinas de generación de energía están disminuyendo a medida que las tuberías de admisión descienden por debajo del nivel restante del agua. Cada pie de agua perdido redibujaba implacablemente el precario límite entre la supervivencia regional y la escasez severa. Lo que hace que este momento específico sea tan aterrador es el contraste marcado, casi perverso, que presenta en todo el país. Mientras una sección del país se está ahogando visiblemente bajo un exceso de agua, otra sección vital se está marchitando por la sed aguda. Demasiada agua concentrada en un área, y casi nada donde es absolutamente esencial para la supervivencia. El ciclo hidrológico natural parece fundamentalmente roto. La nieve que debería alimentar los principales sistemas fluviales se está evaporando en el fino aire del desierto antes de que pueda contribuir significativamente. Sin una reposición constante, los embalses funcionan como sombríos espejos que reflejan la pérdida acumulativa. Uno solo necesita observar los anillos visibles grabados en las paredes del cañón. Un calendario silencioso y sombrío que marca cada año sucesivo que prometió alivio y no se materializó. Más allá de los datos científicos duros, una inquietud existencial más profunda impregna la atmósfera. El agua representa la promesa fundamental de la vida misma. Cuando el flujo de ese río cesa, se siente como si esa promesa estuviera siendo activamente revocada. Las comunidades construidas sobre el supuesto mito de una abundancia inagotable están despertando violentamente a la dura realidad de los límites ecológicos. Una antigua declaración resuena con relevancia inquietante a través de esta escasez en desarrollo. Yo convertiré los ríos en sequedales, Isaías 42, 15. Esto no se ofrece como un modelo científico, sino como una descripción inquietantemente precisa que coincide perfectamente con la vista desde el borde del cañón. Ríos disminuidos, paisajes irrevocablemente alterados y expectativas largamente sostenidas totalmente deshechas. Una nación observa con confusión cómo una crisis inunda sus ciudades mientras otra drena sus recursos más vitales hasta secarse, sirenas sonando en una región, mientras la tierra se abre en otra. Ambas manifestaciones, a pesar de su oposición, cuentan la misma historia inquietante. Pero mientras el enfoque inmediato de la nación se fija en estos colapsos visibles, la tierra que se hunde, las inundaciones que suben, los ríos que desaparecen, algo mucho más consecuente está cambiando donde las cámaras humanas rara vez miran, en lo profundo bajo la capa superficial de la tierra y el mar. Permanezca con nosotros mientras procedemos a examinar meticulosamente estas señales acumulativas, acercándonos a ellas no con temor temerario, ni con desestimación arrogante, sino con corazones vigilantes y ojos resueltamente abiertos. Bajo la plataforma continental de Florida, una dramática transformación geológica está ocurriendo activamente. Este cambio no está anunciado por ruido repentino o choque violento, sino que procede constantemente, sin buscar el permiso o el reconocimiento humano. Investigadores que monitorean diligentemente la región han detectado recientemente la aceleración de la expansión de vacíos subterráneos que se forman directamente debajo del lecho marino. Estas no son depresiones menores en la arena del fondo marino. Son cavidades masivas y en desarrollo que se abren dentro de las capas porosas de piedra caliza que históricamente se consideraban sólidas y fundamentales. Los escaneos de sonar sofisticados ahora revelan huecos cavernosos oscuros donde definitivamente debería estar presente masa de roca sólida. El sedimento se desliza notablemente hacia el interior de estas aberturas, y los contornos de la plataforma continental están cambiando sutil, pero persistentemente. Desde la superficie, el agua a menudo parece perfectamente tranquila e inalterada.
Pero desde abajo, la propia tierra sobre la que descansa el agua se está cediendo activamente. No hay tormenta previa, ni alarma audible, solo colapso ocurriendo en los lugares profundos donde la observación humana está típicamente ausente. Florida, por su propia naturaleza, siempre ha sido ambientalmente frágil, una estructura construida sobre piedra caliza porosa esculpida por milenios de acción del agua. Sin embargo, la tasa de cambio actual se siente dramáticamente acelerada. A medida que los niveles fluctuantes de agua subterránea interactúan con el aumento de la presión subterránea, la matriz de piedra caliza parece estar fallando a un ritmo alarmante. La intrusión de agua salada se está arrastrando más tierra adentro, haciendo que los pozos de agua dulce sepan salobres donde antes corrían dulces. Los pescadores informan que sus sedales, que antes alcanzaban el fondo esperado, ahora cuelgan suspendidos en la columna de agua media, como si el propio fondo marino se hubiera retirado silenciosamente varios pies hacia abajo. Las lecturas geofísicas sugieren la presencia generalizada de múltiples sumideros dispersos en la plataforma continental, varios de los cuales se están acercando peligrosamente a rutas marítimas críticas e infraestructura costera vital. Si este colapso del subsuelo continúa sin control, las consecuencias inevitablemente subirán a la superficie. Las costas enfrentan una posible desestabilización, y los patrones de olas podrían volverse peligrosamente impredecibles. Ningún vehículo operado remotamente puede mapear estas complejas redes subterráneas con total precisión, y ningún modelo predictivo actual puede pronosticar perfectamente cuándo o dónde se abrirá inesperadamente el próximo vacío. Para aquellas comunidades que viven directamente sobre este paisaje subterráneo cambiante, esa misma incertidumbre es un componente intrínseco de la amenaza. Florida siempre ha existido en un delicado equilibrio entre tierra y mar, ahora corre el riesgo de existir precariamente sobre un vacío en crecimiento. A medida que estos descubrimientos subterráneos invisibles comienzan a salir a la superficie, una pregunta más profunda e inquietante se abre paso hacia el frente. ¿Cuánta de la realidad física sobre la que se basa nuestra civilización se apoya realmente en cimientos que ya no comprendemos completamente? Algo fundamental está cambiando en las profundidades donde no podemos ver. La historia nos enseña que cuando los cambios invisibles alcanzan un umbral crítico, el mundo de la superficie invariablemente sigue. Si está siguiendo de cerca la convergencia de estas señales, presione el botón de me gusta, comparta sus observaciones y preguntas en la sección de comentarios y suscríbase, porque lo que se está desarrollando bajo las olas pronto podría surgir dramáticamente a la vista clara. Y luego, el océano revela algo aún más sorprendente. La filmación, capturada por equipos de monitoreo de aguas profundas, dura solo meros segundos, sin embargo, su imaginería se niega a alejarse de la mente de cualquiera que la presencie. Grabada en las profundidades presurizadas de una de estas cavidades recién formadas, el sensor capta una entidad cuya existencia en ese entorno parece absolutamente imposible, no solo su presencia allí, sino sus características específicas. En la tenue oscuridad de alta presión donde la luz rara vez penetra, una forma masiva se mueve con deliberada velocidad y alta velocidad antes de desaparecer por completo de la vista del sensor. Estas cavidades submarinas profundas no son entornos propicios para entidades biológicas grandes y de movimiento rápido. La vida allí abajo se caracteriza típicamente por ser pequeña, de movimiento lento y adaptada para conservar energía aferrándose al sustrato. Sin embargo, el objeto capturado en la filmación desafía descaradamente todas las expectativas establecidas para los organismos de aguas profundas. Su movimiento es demasiado rápido para una criatura adaptada a la conservación de energía en el abismo. Su movimiento es demostrablemente suave, controlado y con propósito. Por el más breve instante, su silueta corta el sedimento perturbado y ascendente, revelando una escala que instantáneamente dispara alarmas entre los especialistas marinos. Algunos biólogos se inclinaron hacia adelante en silencio atónito, otros inmediatamente ordenaron la reproducción de los mismos 3 segundos, esperando desesperadamente que el contorno se resolviera de alguna manera en una clasificación reconocible. La próxima vez. Luego, simplemente deja de estar allí, una ausencia repentina y limpia, como si se hubiera deslizado en un pasaje sin mapa que evadió el conjunto de sensores. Los biólogos marinos ahora se quedan lidiando para clasificar lo que presenciaron. No se alinea con los perfiles conocidos de grandes tiburones, ballenas o cualquier depredador de aguas profundas documentado. Algunos sugirieron cautelosamente la existencia de un organismo previamente desconocido que ha evolucionado
En completo aislamiento dentro de estos sistemas interconectados subterráneos. Una criatura que logró una adaptación avanzada completamente separada de la evolución de la superficie y, oculta durante incontables siglos. Otros expertos mantienen una posición de rígido escepticismo. Pero incluso los más cautelosos admiten un hecho innegable. El contexto ambiental absoluto de la visión hace que este encuentro sea extraordinario. A medida que estos vacíos submarinos continúan expandiéndose y se abren bolsas ocultas bajo el lecho marino, encuentros como este plantean la incómoda posibilidad de que lo que alguna vez estuvo completamente sellado ya, no esté contenido por sus límites antiguos. Si bien el texto en sí es una descripción dramática de lo que está sucediendo, la declaración de las Escrituras parece apropiada, y el mar entregó los muertos que había en él. Apocalipsis 8 y 13. Si esto fue una anomalía irrepetible o algo completamente diferente, la realidad verificable sigue siendo. Algo se movió en un lugar donde, según nuestro entendimiento, nada de ese tamaño o velocidad debería ser capaz de moverse. Y en las regiones más profundas e inaccesibles del planeta, donde el conocimiento científico se desvanece y la oscuridad reina suprema, incluso un vistazo fugaz a lo desconocido puede reorganizar fundamentalmente todo lo que pensamos que entendíamos sobre el mundo de abajo, y qué otros elementos podrían estar aún surgiendo de él. La secuencia de eventos comenzó silenciosamente, profundamente arraigada, como suele ser el caso con los momentos más profundamente inquietantes. Una tormenta comenzó a ensamblarse sobre los escarpados picos de las montañas de Colorado, con nubes oscuras y pesadas apilándose unas sobre otras a alturas inmensas. La gente se aventuró fuera de sus casas, cámaras en mano, anticipando una exhibición de relámpagos dramática pero ordinaria durante la puesta del sol.